Ingeniero Cárdenas. Buenos días. Realmente yo tengo la responsabilidad de actuar como superintendente de obra. Estamos desarrollando el proyecto en función de las complejidades que el soterramiento, que la intervención previa nos permite. Porque no estamos en una área nueva, pristina, estamos en un área ya intervenida, con una cantidad de ductos y tuberías de soterramiento de agua que no están identificadas plenamente, con soterramiento de energía eléctrica en alta, media y baja tensión, con un alto riesgo fatal. Estamos interviniendo en un área que está saturada de ductos de telefonía, de servidores de señal por cable. Entonces es demasiado complejo el tema. No complejo en la parte técnica, sino en el nivel de riesgo, por la interferencia, por la existencia de infraestructura previa que no permite dinamizar la obra y acelerar los trabajos. Es decir, hay que tener mayor cuidado, mayor precaución al momento de la apertura de la calle. Hay que hacerlo a mano. Cuando usted cruza las vías, usted no puede romper los ductos. Si rompe fibra óptica, multas que van sobre los $30,000. Si usted rompe con máquina o interviene o lacera un cable de conducción eléctrica, muerte. Así de simple es el tema. Esto es una obra que se requiere paciencia y tiempo. Y lo estamos haciendo conforme al diseño establecido, pero tenemos ese gran limitante, que no podemos acelerar. Pero se coordinan, por ejemplo, con el CNT por este tema de la fibra óptica y también con las otras operadoras. La coordinación es un término muy relativo aquí, porque todas las empresas que hicieron inversión previa ya han entregado sus trabajos. Lo máximo que ellos pueden hacer es ni siquiera... Probablemente tenemos identificado plenamente el catastro de la existencia de cajas, de cámaras, de pozos, de ductos. O sea, relativamente sí. De tal manera que ellos nos han informado que por ahí, por algún lugar existen ductos, por algún lugar existen cámaras de transformación de alto voltaje. Por ahí hay un tubo de 160 que es un alimentador de agua a presión sectorial. Por ahí está un tubo de 110. No hay una certeza. Definitivamente no existe. No hay un plano. Todo tiene su riesgo porque aún existiendo coordenadas o estando georreferenciados los puntos de visita, las líneas de conducción se desplazan, no son alineadas exactamente. Y eso es lo que, lamentablemente, yo le pido a la ciudadanía que en esta parte entiendan la situación de las limitaciones que tenemos y que no nos permiten acelerar, dinamizar trabajos con máquina. En las bocacalles, como usted acaba de mirar aquí, o en cualquier otra bocacalle, tenemos que hacer los trabajos a mano, porque tenemos que pasar los soterramientos a mano, no podemos intervenir con máquina. Y ahí se demoran mucho más, ¿no? Muchísimo más. El porcentaje del rendimiento baja relativamente a cero en esos escenarios. Ahora, entonces, en el tema de, por ejemplo, los plazos establecidos por el mismo contrato, es decir, que no se podrían cumplir hasta el final, ¿o sí? Mire, el propósito del equipo multidisciplinario de este consorcio es cumplir con los plazos, pero hay evidentemente, como en cualquier obra, como establece la ley, como prevé el reglamento, hay algunos factores que no escapan al control y a la planificación previa, y a la logística del proyecto, que por aquellas circunstancias de fuerza mayor probablemente tendrán que ser consideradas al final y obviamente motivarán una ampliación del plazo, si es que así ocurre. Ahora, ingeniero, ya si bien es cierto, usted ha dado a conocer más o menos la problemática que se va encontrando en cada una de las aperturas de las calles que se van a intervenir por la regeneración urbana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este 9 de octubre, que no continúan con el tema de la colocación del adoquín, por ejemplo, a la altura del Pompeya? Bueno, el tema también es el asunto del proveedor, porque siendo un mampuesto de un volumen considerable, ellos tienen agenda de producción y de entrega. Lamentablemente todo el país utiliza ese tipo de mampuesto. Problemas graves también de tránsito que no han podido entregar a tiempo en la agenda, según nos informa el proveedor, que es Hormipisos. Ahora estamos esperando que lleguen como 9, 10, 12 trailers. Estamos preocupados de continuar y concluir los tramos, porque lo importante es habilitar todas las vías, pero también hay aspectos que dependen del proveedor, como es producción, como es transporte. Entonces, no hay una fecha como para decir vamos ya a iniciar y tratar de concluir al menos las partes que ya se encuentran en cierta medida concluidos los trabajos de soterramiento y también de infraestructura. Claro, el ánimo nuestro es avanzarlo más dinámicamente porque ese es nuestro compromiso, porque ese también es una necesidad financiera
de él y de prestigio del consorcio. De tal manera que inmediatamente el día de hoy o mañana que llegue el mampuesto del adoquín, las cuadrillas que todo el mundo ha visto, que son especializadas, que cada una cubre un grupo de 15 personas, estarán nuevamente en campo trabajando. En cuanto al personal, mucho había la queja de que es personal que desconoce cómo colocar el adoquín. ¿Ahora ya cuentan con ese personal adecuado para la colocación del adoquín? Bueno, ¿se refiere al adoquín vial o al de aceras? Tanto de acera como también del vial. Porque en el problema en la 10 de agosto ha sido evidente. El adoquín vial está siendo colocado por expertos, adoquineros expertos, formados y capacitados por los mismos productores y que han demostrado en campo, en función de otros trabajos realizados que realmente tienen experticia y experiencia. El tema de la acera un poco, el tema es un tanto visual, es visual. Hay que considerar que este no es un adoquín perfectamente definido en dimensiones, en verticalidad de las paredes. Es un adoquín artesanal tipo colonial, cuyas dimensiones son variables. Tridimensionalmente es variable, son trapecios de forma trapezoidal y en la parte del espesor también tienen variables no son verticales. Eso es el tipo de adoquín tipo colonial que está puesto en muchas partes del país, están puestos en Europa. Es de tipo artesanal colonial. Ese es el material para como capa de rodadura peatonal que Planificación Institucional determinó. Y es lo que el consorcio está colocando en obra. Es decir, no hay problema en la colocación, es el tema del diseño. Así es el formato, no es un problema de diseño, así es el formato y así lo fabrica la empresa que provee. Bien, finalmente, ingeniero, en cuanto se refiere ya a otras calles, porque no es únicamente la 9 de octubre, la 10 de agosto, sino son otras calles como la misma Francisco de Orellana, 27 de febrero, Ceslao Marín, el Atahualpa. ¿Cómo están con esa planificación? Bueno, es de interés y una necesidad a agilitar o retomar, volver a la normalidad del tráfico vehicular. Estamos empeñados en concluir la vía 9 de octubre hasta la Atahualpa y las transversales que correspondan. Luego, intervenir en el resto de escenarios que faltan, que es la 9 de octubre entre Atahualpa y Ceslao Marín, y de la Ceslao Marín hasta la intersección de la Y, con el retorno de la Atahualpa. Si usted hace volumétricamente un cálculo o económico, o de rendimientos, o de plazos, o de cronograma, lo que hemos intervenido hasta el momento significa el 65% de las áreas a intervenirse. Y tenemos tiempo todavía hasta fin de año. Sin considerar, es decir, estamos relativamente dentro de los plazos, pero no es un desplazamiento angustioso, catastrófico, que ponga en riesgo la eficiencia y el cumplimiento del proyecto, sin considerar factores determinantes que motivan ampliación de plazo, como es el clima. El clima está fuera del control del contratista o de cualquier contratista a cielo abierto. Y si usted hace un estudio de las precipitaciones registradas por la estación meteorológica, tenemos como 40 días de impedimento de trabajo por precipitaciones intensas. Sin embargo, de aquello estamos con el compromiso de trabajar y concluir dentro de los plazos establecidos. El mensaje entonces a la ciudadanía que de pronto siempre se muestra preocupada y dice los trabajos no avanzan y no se concluyen, no se cumplen con los plazos. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, en primer lugar es entendible la preocupación y la angustia. Uno tiene que entender eso y sabemos y conocemos y estamos de parte de esa inquietud. Porque vivimos en una ciudad de economía informal, o sea, mucha gente y nosotros vivimos de lo que vendimos al día. Son negocios informales y hay que evitar la molestia, la demora. Yo les pido la comprensión en nombre del consorcio. Yo les pido un poco de paciencia. El malestar más importante, el tiempo más importante creo que va pasando y queremos restablecer la fluidez de sus negocios y del tráfico. Por favor, les pido comprensión. No estamos desalineados ni totalmente desconchinflados respecto a la programación, a la planificación, a la logística. Estamos dentro de los términos previstos para desarrollar esta obra. Solamente me quedaba la interrogante. ¿Intervendrán en las otras calles cuándo, aproximadamente en fechas?
En su momento, creo que al fin de esta semana o la próxima será la programación y la planificación de intervención. Muchas gracias. A usted, muy amable. Muy bien, ahí la palabra del ingeniero Raúl Cárdenas, quien es el encargado de toda esta importante obra de regeneración urbana, de este consorcio que está a cargo de esta regeneración urbana. Esto es lo que les hemos querido informar desde acá, señoras y señores. Nos encontramos justo allí en donde se encuentra el municipio, en la intersección de la 9 de octubre y la Francisco de Orellana. Desde acá les decimos muchas gracias y un gusto. Estaremos en una próxima ocasión informándoles a ustedes.